Primero, no hubo palabra, hubo pulso. No el ritmo de un tambor ni el estrépito de un trueno, sino una tensión apenas perceptible, como si el vacío contuviera la respiración. La cámara abre sobre un cielo sin constelaciones y sin música, deja oír un zumbido que no viene de ninguna parte y viene de todas. En ese umbral, antiguos pueblos intuyeron que el universo no solo se expande, recuerda, no una memoria de álbum, sino una huella continua donde lo que pensamos, sentimos y hacemos se deposita como polen luminoso en un campo que no se agota. Mucho antes de que una palabra sánscrita cristalizara la idea en Akasha, ya había quienes, al cerrar los ojos, percibían un océano fino detrás de las horas, un tejido sensible que registraba incluso lo que no llegábamos a nombrar. Un tornero de Ur, de pie ante su rueda, descifra la arcilla por el sonido que hace al tocarla. Si el giro vibra de cierto modo, la vasija contará historias durante siglos. Si vibra de otro, se quebrará antes del mercado. Él no lo sabe, pero su oído repite el gesto de sacerdotes que a 2 ríos de distancia afinaban templos con palmas pausadas para que el santuario entonara con el cielo. No invocaban magia barata, calibraban. La hipótesis común, casi una travesura filosófica, era que la realidad responde en grados. El mundo suena según cómo se lo toque. Si existe un campo que lo guarda todo, la entrada no es una llave dorada, es una manera de tocar. El documental dobla hacia la luz espesa de un amanecer egipcio. En la casa de la vida, un escriba mayor pide a sus aprendices que escuchen el vacío entre 2 respiraciones antes de posar el cálamo. No es mística, es higiene. El silencio le quita la urgencia al ego y abre una ranura donde lo real puede dictar en vez de ser dictado. Las tablillas de ejercicios registran un protocolo anterior a cualquier oración: aquietar, observar, nombrar. Lo llaman disciplina, nunca milagro. Al otro lado del continente, en una cueva del Vindhya, una seta golpea suavemente una piedra con otra, midiendo el eco. Cuando el eco se aplana, se sienta. Sabe que ese aplanamiento no es acústico, es mental. El rumor del mundo interior se organizó lo suficiente como para que lo sutil se vuelva audible. La primera tentación, advierte la voz, fue convertir el campo en oráculo. Los humanos piden atajos a todo lo que parece saber. Pero el archivo que late detrás de las épocas no es una pitonisa de alquiler. Responde solo a ciertas posturas. No permite preguntas que violen voluntades ni premia la curiosidad sin propósito. Los sabios lo aprendieron de la manera más dura. Quien intenta abrirlo para hurgar la vida ajena se topa con su propio reflejo, aumentado. El registro, si es algo, es una conversación con uno mismo en presencia de todo. Un corte lleva a una sala sin ventanas en la que un físico contemporáneo mantiene entre las manos un diapasón y un metrónomo. Deja vibrar el primero, activa el segundo y muestra cómo un objeto silencioso empieza a moverse al ritmo del otro. Llama a eso acoplamiento. El narrador no pontifica. Observa que los antiguos ya habían intuido la misma lógica aplicada al alma. Si los registros akáshicos existen, se accede por acoplamiento. Uno se ordena para que lo más grande pueda mover lo más pequeño sin romperlo. No se trata de forzar la puerta, sino de que la puerta te reconozca. Volvemos atrás, a un patio de barro húmedo, en el que una mujer de manos ásperas aprende a leer lo invisible sin palabras cultas. Su maestra la sienta frente a un cuenco con agua quieta. Mira sin pedir, le dice. El primer día ve su cara, el segundo ve cansancio, el tercero ve hambre, y al cuarto, sin que nada extraordinario ocurra, ve una escena suya que aún no pasó. Ella misma, imponiendo un silencio amable en una discusión que todavía no llega. No lo toma como profecía, lo toma como posibilidad. A la semana, la discusión llega y por primera vez, decide no quemarse en ella. Ese giro minúsculo deja un rastro nuevo en el campo. Lo que en los libros será doctrina aquí es casa. La memoria del universo no dicta, ofrece caminos a quien sabe detenerse antes de chocar. Hay límites que las escuelas antiguas guardaron con celo. 1. El más impopular, prohíbe usar el archivo para evitar consecuencias. Quien entra con esa intención pierde claridad. El campo se vuelve ruido. Otro vete a preguntar por el destino de un tercero sin su permiso. Lo común no es propiedad de nadie. Un tercero exige devolver algo a cambio de cada visión. Un servicio, una reparación, una renuncia. En el lenguaje seco de un monje tibetano, esa economía se resume con gracia. No hay lectura sin devolución. A primera vista suena a moralina, a la segunda es simple ecología de la conciencia. Sin esa reciprocidad, la mente se intoxica de imágenes que no puede procesar.
El capítulo recoge un rumor que viajó milenios con los caminantes. Hubo épocas en que la humanidad entera bajó el volumen de este campo. No por castigo, por saturación. Las ciudades necesitaban ruido para construir, los imperios propaganda para sostenerse, las familias hábitos para no disgregarse. Hubo menos visión, más oficio. A ratos la memoria cósmica se retiró como marea, pero el hilo nunca se cortó. Una mujer que vela a un enfermo siente en el cuerpo la certeza de que no debe despertar a su madre para despedirse. Un hombre que camina por un callejón decide, sin motivo lógico, cruzar la calle y evitar una pelea. Esas minucias que no merecen poema se parecen más a los registros que cualquier catedral de discursos. En ellas, lo silencioso guía sin grandes eslóganes. La cámara regresa a la prehistoria de la idea con una delicadeza necesaria. Antes del libro sutil, antes de los tratados, hubo instrumentos. Tamborcillos de arcilla que resonaban con un pulso particular, flautas talladas con proporciones que repetían los huesos del oído humano, salas enterradas que enfriaban la mente primitiva para que dejara pasar una brizna de comprensión. Las tradiciones, cada una en su lengua, llamaron a ese trasfondo de mil formas. La palabra Akasha triunfó por fortuna y por precisión. Espacio, éter, cielo interno. Pero la sustancia no exigía etiqueta. Sigues pudiendo encontrarla en una cocina a las 6 de la mañana cuando antes de encender el fogón, el día se organiza solo en tu pecho. El capítulo cierra sin moraleja. Un niño, a la orilla de un lago, lanza una piedra. Las ondas que nacen no mueren a simple vista, se vuelven imperceptibles y siguen. Un anciano, detrás de él, le enseña a esperar a que el agua vuelva a estar lisa antes de lanzar otra. El niño se desespera y, sin embargo, aprende. La enseñanza es elástica como el lago. Si lanzas preguntas sobre preguntas, dejas de ver. Si dejas que el agua recupere su estado, la siguiente piedra dibuja con nitidez. Así se entra, con paciencia del lago. El sol asciende sobre Heliópolis con una dignidad antigua, y en paralelo, una bruma de incienso se levanta sobre Benares. Dos ciudades, dos orillas del mismo río mental. En una, un sacerdote de ojos fatigados afina el ritmo de un himno para que la sala respire en compás. En la otra, una maestra con el instrumento de cuerda apoyado contra el corazón enseña a escuchar el silencio entre notas. No comparten idioma, comparten método. Ese día, que no figura en ningún calendario, los mitos cuentan que los dioses, o la parte más lúcida de los humanos, que es parecido, se sentaron a escribir por primera vez en el libro que nadie ve. La escena se articula en 3 tiempos. Primero, un entrenamiento que no presume. Aprendices de ambos hemisferios practican quedarse quietos sin rigidez, entrar en una corriente de atención sin perder el borde de sí. A quien lo logra, lo invitan a un cuarto sin ventanas. No hay velas, hay aire. La instrucción es breve, lee sin ojos. Nadie espera letras. La lectura consiste en permitir que emerja en la oscuridad una secuencia de imágenes que no son fantasía. Tienen la textura de los hechos. A veces aparece un recuerdo propio con detalles que se habían olvidado. A veces una escena de la vida de otro que llega como pedido, no como intrusión. A veces un plan sin forma que al día siguiente se vuelve acto. Quien sale del cuarto, si es honesto, no afirma haber visto el futuro. Dice, con el pudor de los oficios verdaderos, que entendió su lugar en una cadena. Segundo, una escritura que no usa tinta. En Heliópolis, un escriba de túnica sencilla reza en voz baja y, con la palma sobre su pecho, firma un voto. No preguntará por lo que no piensa ayudar. En Benares, una discípula de Sarasvati ata un hilo rojo a su muñeca izquierda, recordatorio físico de no usar lo visto para ganar ventaja. Ese día, los dioses, o la comunidad que obedece a lo mejor de sí misma, no inscriben presagios, inscriben límites. Comprenden que sin ética, cualquier archivo se pudre. Tercero, una corrección que duele. Entre los presentes hay un joven con hambre de prodigio. Se ha entrenado más que los demás, recita sin tropiezos, domina técnicas de concentración que asombrarían a un destructor de ejércitos. Entra al cuarto, ve líneas de fuego cruzando el tiempo, lo que interpreta como permisos. Sale con la cara encendida y esa misma tarde consulta para un comerciante poderoso que quiere arrasar a su rival. La consulta siempre responde, pero no a él. Responde al campo, que devuelve una imagen brutal. El joven se ve a sí mismo, a años de distancia, olvidando el nombre de su madre. Un borrado delicado, un hilo sacado del tejido en el punto de su orgullo. No lo expulsan, lo desenfocan.
La memoria que quiso usar para dominar se le convierte en niebla cuando la invoca para amar. ¿No es castigo? Es ecuación. El documental, sin piedad pero con cariño, explica el principio que esa tarde se firmó sin pergamino. El Akasha no es un botín de guerra, es una biblioteca que te lee de vuelta. No entrarás en ella como un ladrón sin que te mida. No podrás pronunciar un nombre sin que el tuyo resuene en la pared. De ese día en que los dioses escribieron, quedaron menos milagros que protocolos. Uno, aparentemente banal, ordena el posoperatorio de toda lectura. Hacer algo pequeño y verificable con lo visto, algo que no luzca en la plaza. Quien ve un rencor atrapado en su línea de vida, llama al día siguiente a quien le debe disculpas. Quien percibe una inclinación destructiva, cambia de silla en la oficina para no caer en su propia trampa. Quien recibe información sobre el dolor de un tercero y no tiene permiso, guarda silencio y deja una vela encendida en su corazón sin llamar a nadie. El archivo no quiere espectadores, quiere artesanos. Las escuelas de Heliópolis y Benares codificaron ejercicios con una belleza torpe y necesaria. Unos los llamaron pasos de pluma, otros mudras de mente. Consistían en cosas como destilar una emoción hasta que perdiera eslóganes y revelara su eje, o volver a contar un episodio sin adjetivos hasta que la verdad respirara. Sonaban aburridos, salvaron vidas. Quien había visto demasiado bajaba a esas tareas para no incendiarse. Quien no veía nada aprendía con ellas a percibir detalles que no pedían visiones. El temblor en la comisura de un enfermo antes de un colapso, el ritmo con el cual una persona pierde su timbre cuando miente, la exactitud con que un niño se calma si alguien cuenta un ciclo de respiraciones y lo acompasa. Las tradiciones dejan también constancia de un suceso que la posteridad convertiría en leyenda, pero que los archivos locales describen con seca burocracia. Un grupo de custodios, en un monasterio de montaña, decidió probar si podía reescribir el pasado de una aldea para evitar una muerte. La intención era amorosa, el método, torpe. Durante 7 noches, mantuvieron la mente anclada en una secuencia alternativa donde el niño vivía. La 8ª noche, el niño murió igual. El 9º día, uno de los custodios olvidó el camino a casa y llamó a su madre hermana. El 10º, la aldea entera registró un fenómeno extraño. Nadie recordaba el rostro del niño sin mirar un dibujo. La intervención no cambió el hecho, raspó la memoria compartida. El protocolo que nació de esa herida sobrevivió a bibliotecas quemadas. No se manipulan líneas de otros, se acompaña el dolor hasta que cambie su textura. El registro no soporta el paternalismo. El capítulo atraviesa, con la prudencia de quien camina sobre vidrio, la frontera entre lo místico y lo mental. Un lingüista muestra que la palabra leer en textos antiguos a veces significa reunir, no decodificar. Reunir fragmentos internos, sincronizar niveles de experiencia. Cuando los textos dicen los dioses escribieron, quizá quieren decir que la especie aprendió a ordenar su interior de tal forma que el mundo compartido se dejó influir. Allí, la intervención no es magia, es estadística espiritual. Si suficientes personas sostienen un gesto que cuida, algo cambia en el aire del barrio. Si suficientes deciden no alimentar una calumnia, la calumnia muere por inanición. Es el Akasha en su versión humilde, no como sala de espejos, como termostato. Regresamos a Benares. A la orilla del río, una mujer joven se sienta sobre una estera y pide un deseo. No pide ver el registro, pide no dañarlo. A su lado, un hombre mayor, que ya vio de todo y sabe que ver no es lo mismo que comprender, la corrige con ternura. No puedes dañarlo, puedes dañarte si te acercas mal. Ella respira, cierra los ojos y acepta entonces otra petición, que lo que sea que exista detrás de las horas la vuelva útil. No hay teatro, hay oficio. En Heliópolis, mientras tanto, un escriba se detiene antes de trazar un nombre y se pregunta si hubo consentimiento. Borra la palabra, escribe alguien, deja un espacio. Ese hueco es una firma. La última escena devuelve a la oscuridad del cuarto sin ventanas. Entra un novicio. La cámara no muestra visiones, muestra un rostro que aprende a no forzar, tarda en buscar, encuentra cuando deja de buscar. Sale con 3 decisiones pequeñas que no son místicas, son prácticas. Pedir perdón, devolver un objeto, mantener una promesa. Si ese fue el día que los dioses escribieron, no fue porque alguien entendió que escribir en el libro invisible consiste en vivir de tal modo que el libro no tenga que corregirte. Y eso que parece una trampa literaria, es la puerta menos espectacular y más segura a cualquier cielo que merezca ese nombre.
Noche sin luna en Alejandría. El faro respira como un pulmón colosal, y en sus sombras la biblioteca murmura con el sonido de miles de dedos rozando papiros. Un viento salado atraviesa los pórticos, levanta una esquina de pergamino y la deja caer con una delicadeza que parece compás. Desde afuera podría creerse que aquí acaba todo. Estantes, catálogos, copistas. Adentro, sin embargo, los custodios más viejos saben que lo visible es apenas un vestíbulo. La biblioteca verdadera no ocupa espacio. Se extiende detrás de la mente como un patio secreto al que se llega después de doblar 3 veces por dentro. A esa hora, en la sala de los mapas, una muchacha llamada Lisandra copia un tratado atribuido a Hermes, donde el maestro parece hablar de metales y hornos, pero en realidad describe un recorrido. Primero purifica lo burdo, lee, y no piensa en plomo, piensa en ruido. Luego separa sin violencia, y suelta de la frase el resentimiento que había querido colarse entre palabra y palabra. Finalmente reconstituye por afinidad, y reúne solamente lo que encaja sin forcejeo. Bajo las fórmulas químicas late el mapa de una postura mental que abre puertas. Es la pista que repiten, con otras letras, los gnósticos que frecuentan las afueras de la ciudad. La biblioteca que buscas no se abre con llaves, se abre con temperamento. No hay milagros para principiantes. Después del cierre, cuando el aceite de las lámparas dibuja un círculo de miel en cada mesa, los aprendices practican el arte del teatro de la memoria. No inventan visiones, construyen escenarios estables dentro de la cabeza, lugares para colgar significados. Uno levanta una casa con 7 habitaciones, en cada una deja una imagen que resume una virtud o un problema. En la primera, una jarra que se llena hasta el borde y se detiene. En la segunda, un espejo empañado que se limpia y deja ver. En la tercera, un banco con espacio para 2, no para 1. Al principio es juego. Al cabo de meses, cuando entran en ese teatro con la respiración aquietada, las imágenes empiezan a moverse por sí mismas y responden preguntas que nadie les hizo en voz alta. No son fantasmas ni dioses, son correspondencias que al ordenarse permiten que el campo de fondo, eso que los sabios llaman akasha, haga contacto sin electrocución. En una sala baja, de techo con humo, los alquimistas se ríen de su fama futura. Saben que su vidrio y su cobre no fabrican oro, fabrican lenguaje. Un maestro con manos de herrero explica a su aprendiz que el baño María no es un capricho de cocina, es una ética. Lo que hierve se rompe, lo que se templa se transforma. Esa misma ley, aplicada al alma, permite leer sin arder. A 2 patios, un médico repasa con un gnóstico un caso de dolor crónico que se despeja cuando el paciente deja de llamarse mártir en el teatro de su memoria y elige otra silla. La biblioteca invisible no entrega oráculos, enseña a editar relatos hasta que el cuerpo respire. Los copistas más discretos guardan en un armario una colección de cuadernos a los que llaman, con humor de taller, catálogo de sombras. Son registros de lo visto con los ojos cerrados. Encuentros con escenas que no parecen pertenecer al soñador. Claridades que llegan cuando una pregunta se formula con exactitud. Advertencias que no humillan. Mapas para salir de habitaciones donde la mente creyó habitar sola. No se publican, se consultan en silencio, acompañados. Un principio guía su uso. Si un cuaderno no mejora la manera de comprar pan o pedir perdón, no entra al catálogo. La biblioteca no es un circo. Había también una sala sin nombre donde no estaban los textos, sino las voces. Arquitectos de templo habían calculado proporciones que devolvían una nota exacta al ser golpeadas. En ese recinto, un músico de Anatolia, un sacerdote egipcio y una maestra de Benares probaron cómo cierta progresión de tonos, sostenida por respiraciones lentas, rastrillaba el campo interno y dejaba las superficies lisas, listas para escribir. No eran mantras para dormir, eran llaves acústicas. Cuando funcionaban, el lector salía con una pregunta corregida. A la mañana siguiente, actuaba distinto. El registro había hablado a través de una voz que no prometía nada, salvo orden. Los gnósticos, más artesanos que místicos cuando estaban en su mejor versión, aprendieron a copiar visiones con una metodología que hoy llamaríamos clínica. 2 o 3 testigos observaban el mismo fenómeno en momentos distintos. Si coincidían en la estructura, se consideraba fiable. Si divergían en detalles, esos detalles se trataban como lo que eran, traductorios. Nadie pedía infalibilidad, exigían en cambio consecuencias. Quien leía una cadena de rencores incrustada en su biografía debía registrar pasado un mes qué acto había alterado en su trato con los suyos.
La biblioteca invisible no se alimenta con páginas, se alimenta con hábitos. En los meses de inundación llegaban extranjeros con lenguas imposibles y libros sin índice. Traían la misma intuición envuelta en otra ropa. Un filósofo judío explicó que leer en su tradición también era reunir piezas sueltas. Un monje de Siria contó que el silencio que practican antes de sus oraciones sirve para vaciar la tina donde se asienta el rumor. Un comerciante griego, sí, un comerciante, exhibió un cuaderno donde, al lado de números, anotaba la sensación corporal que le producía cada trato y cómo esa sensación predecía con más exactitud que el precio el futuro de la relación. La biblioteca aceptó todos esos registros porque tenían una virtud: eran verificables y curaban. Hubo, por supuesto, impostores. El puerto atrajo a vendedores de accesos que prometían escuchar el cosmos a cambio de monedas y vanidad. Sus clientes volvían con historias grandilocuentes y vidas idénticas. La sala del catálogo de sombras desarrolló entonces un antídoto que sobrevivió a incendios y saqueos: la prueba del vecino. Si tu lectura de la caja no te vuelve mejor vecino, menos ruidoso, más puntual, más fiable, es ruido. Los impostores se marcharon hacia patios donde la fascinación valía más que el pan. Con el tiempo, un pequeño corpus tomó forma, no de dogmas, sino de prácticas. No hacía falta recitarlo, bastaba vivirlo. Quien quería leer debía pedir permiso, transformar en pregunta lo que hasta entonces había sido curiosidad, ofrecer una devolución concreta al mundo por cada visión recibida, contar con alguien que le sostuviera el brazo cuando el espectáculo interior quisiera usurpar la vida exterior. Y luego la regla más extraña: intercalar días sin lectura. La mente, como el vidrio, se templa fuera del fuego. La biblioteca, que nunca fue de piedra, sobrevivió a los incendios porque aprendió a esconderse en lo cotidiano. Cambió de albergue, ya no dependía de un edificio, sino del modo en que una persona se sienta, respira, escucha, pregunta, actúa. El filme vuelve a Lisandra en la sala de mapas. Cierra el tratado, apaga la lámpara, cruza el patio y, camino a casa, se detiene a mirar el rostro de un anciano sentado en la escalinata. Piensa en irse, decide quedarse. Se sienta a su lado, comparte el pan que lleva envuelto, escucha una historia mínima. Esa noche, en su teatro interior, una puerta queda entreabierta con un candil encendido. La biblioteca, agradecida, ha recibido su devolución. No es un sacrificio, es un pacto delicado. El campo te ofrece claridad, tú devuelves cuidado. La arena se levantó en remolinos, como si el desierto quisiera borrar su propia escritura. En la cima de un sigurat sin nombre, hombres con ojos de vigilia larga miraron hacia un cielo que no parecía cielo. Era una superficie de cristal vibrando con coordenadas invisibles. No eran soldados, eran custodios. No tenían lanzas, tenían nombres. Sabían que detrás de las horas existe un archivo que guarda cada viraje del alma, y su tarea no era leerlo para mandar, era cuidarlo para que nadie lo manipulase. La historia que sigue, mito para unos, advertencia para otros, cuenta lo que ocurre cuando algunos de esos celadores se cansan de custodiar y quieren editar. Se les llamó, en lenguas que no se saludaban, ángeles caídos, vigilantes, custodios rotos. No cayeron por un pecado espectacular, cayeron por una ecuación envenenada. Si puedo ver, ¿por qué no corregir? Su primer experimento fue casi piadoso. Eligieron una aldea al borde de una sequía y en el tejido fino del registro insertaron un hilo de lluvias fuera de temporada. ¿El grano creció? Sí, pero una plaga desconocida se comió los brotes. Nadie murió de hambre, pero muchos se enfermaron. La intervención no se notó en la tierra, se notó en la memoria. Durante generaciones, en esa aldea se olvidó cómo olía la primera lluvia. Parece un detalle, es una amputación. El archivo no castiga con rayos. Devuelve con precisión quirúrgica la deuda contraída con la totalidad. El segundo intento fue menos inocente. Un custodio roto, apasionado por la idea de acelerar la historia, introdujo en el campo la imagen obsesiva de un pueblo elegido que debía imponerse a su entorno para cumplir un mandato celeste. El eco de esa imagen, repetida por mentes sugestionables, se convirtió en una cuerda que arrastró ciudades y desiertos. Se erigieron estandartes, se quemaron barrios, se escribieron leyes que reclamaban cielo para justificar tierra. Lo más grave no fue la violencia, fue el daño silencioso al archivo. Cada acto de imposición añadió ruido al campo, una especie de interferencia que hacía más difícil escuchar lo sutil. De ahí nacen, dice el relato, nuestras épocas de ceguera colectiva, no por maldad de dioses, por polución ética.
Los custodios fieles reaccionaron, no con espadas, sí con compases. Reinstalaron protocolos que la soberbia había despreciado, el consentimiento explícito para toda lectura que involucrara a otro, la renuncia a intervenir líneas de destino sin el trabajo previo de reparar lo que se pudiera reparar con manos, la obligación de cerrar lo que se abre. Idearon defensas contra la edición ilícita que no dependían de magia, sino de pedagogía. Una de ellas, la más humilde y eficaz, consistía en enseñar al pueblo a registrar su propio día. Un campesino que anota la cantidad de agua que necesita su campo, una madre que cuenta las veces que su bebé respira durante una fiebre, un juez que escribe sus dudas al margen de una sentencia. Esas pequeñas escrituras amarran el campo a lo real e impiden que un editor clandestino inserte fantasmas sin ser visto. El Akasha, anclado en minutas y cuadernos, resiste mejor los caprichos celestes. Los caídos no se quedaron quietos. Descubrieron que el modo más eficiente de robarle poder a la gente era destrozar su memoria compartida. No hacía falta quemar bibliotecas, bastaba con sembrar desconfianza crónica. Lo hicieron con susurros que parecían pensamientos propios. No ocurrió, no importa, no hay pruebas suficientes, no lo recuerdas bien. El combate fue menos una guerra que una epidemia de amnesia selectiva. Cuando una comunidad pierde relatos verificables, el campo que la sostiene se vuelve terreno baldío. Entonces cualquier editor puede construir allí su palacio de humo. Pero el archivo no es pasivo. Tiene una propiedad que los textos antiguos llaman reflejo, proyecta hacia quien lo fuerza la forma de su intento. Los custodios rotos empezaron a perder poco a poco las orillas de su propia autobiografía. De pronto, un nombre se les quedaba en el borde de la lengua, una cara en el borde del sueño, un juramento en la noche sin testigos. No era tortura, era simetría. Robaron memoria, se les agujereó la suya. Algunos quedaron atrapados en un instante como moscas en ámbar, un gesto de mando eterno que ya no tocaba a nadie. La ley del campo, lo supieron tarde, es ternura unida a exactitud. No permite abuso sin devolver aprendizaje. Hay escenas que la tradición conservó porque enseñan sin sermón. En una ciudad de ladrillo sin cocer, un artesano despertó una mañana sin saber su oficio. Los dedos recordaban, la mente no. Pasó el día imitando a otros hasta que al atardecer, una niña se acercó con una vasija rota. El hombre tomó la pieza, la giró, escuchó con la palma, halló el punto de fractura. Reparó sin pensar. Cuando acabó, las lágrimas le hicieron barro al rostro. Un custodio fiel que observaba desde un umbral invisible dijo una sola frase: el cuerpo escribe donde el ladrón no llega. Desde entonces, las escuelas incluyeron prácticas que fijaban memoria en músculo. No por romanticismo, por defensa. El archivo humano, bien entrenado, es redundante. La batalla no se libró en montes ni en abismos, se libró en los umbrales de cada pregunta. Los caídos susurraban: averigua para dominar. Los fieles: averigua para cuidar. Los primeros pedían atajos, los segundos paciencia. Y en medio la gente que no vive de metáforas aprendió a distinguir una lectura limpia de una envenenada por sus efectos. La limpia dejaba un resto de paz y una acción concreta. La envenenada dejaba ansiedad y superioridad. El documental muestra manos, una que acaricia el lomo de un libro y lo cierra con calma, otra que lo agarra como hacha. El gesto del lector delata su relación con el campo. Un episodio babilónico fijó un estándar que las escuelas repetirían con sabores distintos. Un vigía propuso borrar del registro un crimen antiguo para que la ciudad dejara de definirse por su herida. La idea, luminosa como trampa, sedujo a todos. El día del ritual, mientras recitaban fórmulas, el río creció sin aviso y borró de las orillas una hilera de nombres tallados. Durante un año, las madres buscaron en vano entre piedras el signo de sus hijos. La ciudad dejó de definirse por la herida, sí, se definió por la mentira. Recién cuando repusieron los nombres, no en piedra, en pan y puertas abiertas, el agua retrocedió. La defensa verdadera contra el robo no es la negación del dolor, es su inscripción con honor. Hay un rumor más reciente, quizá por eso más incómodo. Durante una guerra del siglo pasado, grupos de investigación intentaron usar estados alterados para leer movimientos enemigos en el campo. Algunos informes, impublicables por vergüenza, relatan un fenómeno curioso. Cuanto más se intentaba instrumentalizar la lectura, más se enturbiaban los datos. Una operadora contó que en la sala empezó a oír la risa de su abuela justo cuando la presión por acertar le torcía la respiración.
Otra dijo que las coordenadas se le transformaban en imágenes de su infancia. El archivo, a su manera, estaba devolviendo a cada cual a su origen, como recordándoles que sin ética, el talento se vuelve ruido. No hay cierre perfecto para esa anécdota, solo una lección. El campo no se presta a hacer armas sin dañar el brazo que la empuña. El capítulo se inclina por fin hacia la vida común, que es donde toda mitología se examina. Una mujer abre una caja de cartas y decide digitalizarlas para sus hijos. Escanea, etiqueta, añade fechas, corrige errores con una nota, no con tachón. Sin saberlo, levanta una muralla contra el olvido artificial. Un maestro de escuela pide a sus alumnos que lleven al aula 3 historias verificables de sus abuelos y al contarlas distingue rumor de hecho con preguntas exactas. Enseña a leer el campo memorizando voces reales, no fábulas útiles. Un programador, harto del sin evidencia no existió de su oficina, propone una política de documentación que obliga a registrar decisiones con su contexto. Son gestos pequeños y sin embargo neutralizan la herida que los custodios rotos quisieron infligir. El divorcio entre experiencia y registro. La última imagen no es cósmica, es doméstica. Alguien, puede ser tú, apoya la mano sobre una mesa y repite en silencio la única contraseña que el archivo reconoce como irrevocable. Vengo a cuidar. No pide privilegios, no exige inmunidad. Está dispuesto a devolver lo que tome, a corregir lo que rompa, a callar lo que no sea suyo. Del otro lado del aire, donde no hay mármol ni truenos, una página se abre. No brilla. Espera. El campo, que ha sobrevivido a dioses y caídas, reconoce esa postura y autoriza la lectura que preserva. Quien intenta robar se pierde. Quien viene a servir, recuerda. Y con eso basta para ganar una guerra que casi nadie vio, pero todos viven. La primera vez que la cámara respira, el aire entra frío y con olor a enebro. Un monasterio pegado a una cornisa de piedra se aferra a la montaña como una idea que se niega a caer. Las nubes pasan tan cerca que parece posible tocarlas con la frente. No hay campanas ni coros, solo el crujir de la nieve bajo sandalias de cuero. Los monjes llaman a este lugar la casa donde el pensamiento aprende modales. No buscan visiones, buscan el hueco exacto donde la mente deja de derramarse. El aspirante llega con historias de ciudades en la espalda. Tiene el cuerpo tenso de quien se ha pasado media vida oyendo promesas de atajos. Un maestro lo recibe sin preguntar motivos. Le da un cuenco de madera lleno de agua y lo sienta frente a una ventana que mira a los abismos. Tu primera lectura será esta, dice señalando el cuenco. Mira hasta que el agua deje de ser tú. El hombre ríe con nervio como ríen los que han leído demasiado. A la 5ª hora deja de reír. A la 7ª llora con un pudor que no busca consuelo. No ha visto el futuro ni sus vidas pasadas, ha visto el desfile de su ruido. El maestro, que conoce de memoria la coreografía del vacío, le ofrece pan y no le ofrece interpretación. El primer secreto del archivo aquí es una grosería contra el ego. No se lee lo que no se puede sostener. La disciplina no es una penitencia, es una ingeniería de la atención. A la salida del amanecer, el novicio baja al patio interior con una escoba corta. Barre en silencio no para limpiar el suelo, sino para sincronizar el brazo con la respiración y la respiración con la nieve que cae. Ese compás forma en su pecho un espacio donde el mundo deja de ser un enemigo que distrae. En esa convexidad invisible, lo sutil, a veces, rosa. No como un relámpago, como una sugerencia. Un día mientras rastrilla hojas, oye sin oído que no debe responder la carta que lo provocaba. Otro, mientras corta leña, percibe que una frase que iba a decir lastimaría por años. No tiene pruebas, tiene orientación. La deja pasar. El vacío es menos espectáculo que guía mínima. Los monjes llaman a su oficio apaciguar los remolinos. Saben que la mente, cuando se cansa del ruido, intenta matarlo. A esa crueldad la curan con intervalos. Nunca dejan a un novicio sentado más tiempo del que su nervio puede metabolizar. Nunca dejan a un experto bajado de la montaña sin tareas que impliquen manos. Si alguien llega al borde donde el silencio se convierte en hielo, lo mandan a la cocina a pelar patatas o a la aldea a reparar tejados. La pureza no es aislamiento, es temperatura exacta. El vacío, mal dosificado, aísla, bien mezclado, ablanda el mundo. Una vez por semana hay una reunión que parece nada y decide todo. El pase de lectura. Nadie recita fórmulas ni declara títulos. Se cuentan gestos. Una anciana del valle relata que el joven que volvió del retiro no huyó cuando el niño convulsó en el mercado.
Otro vecino dice que el mismo joven por primera vez pidió perdón sin humillarse ni humillar. Los monjes anotan con carboncillo en una tabla lo que la gente trae. Si el vacío produjo ternura operativa, abren un tramo más profundo de práctica. Si produjo superioridad o indolencia, cierran la puerta por una temporada. Los registros en esta casa no se validan por visiones, se certifican por pan y por plazas sin gritos. Hay una sala sin pintura donde se enseña la herramienta más secreta y menos espectacular, el desenganche. La tradición la nombra con una delicadeza bronca, soltar la garra. Consiste en ver aparecer una imagen interior y en vez de perseguirla como presa, dejarla pasar como nube. La primera semana los aspirantes fallan y persiguen. La segunda se creen iluminados porque pueden mirar sin atrapar. La tercera aprenden que el mérito no está en mirar, está en no convertir la mirada en excusa para desatender el mundo. Un dicho viejo, escrito con tiza en la madera, lo explica mejor que cualquier tratado. El vacío no te ha sido dado para huir, te ha sido dado para sostener. Los peligros tienen nombres. 1. El vértigo de amplitud. De pronto todo parece estar conectado, toda frase contesta a otra, toda decisión vibra con una galaxia. La mente embriagada quiere declarar un evangelio. Cuando eso ocurre, los monjes asignan al amplio el trabajo modesto de medir sacos de harina. La repetición parametriza la grandilocuencia. Otro peligro es el retraimiento orgulloso. El mundo se vuelve grosero, la gente ruidosa, y el lector en ciernes decide que su pureza exige ausencia. A ese le encargan el oficio de abrir puertas en la aldea 3 días seguidos. Descubre, recibiendo a campesinos con lluvia, que el vacío bien llevado hace sitio, no recorta. En la esquina oriental del monasterio, un cuarto sin ventanas suena distinto. No tiene lámparas, tiene cuencos. Los llaman cuencos de contención. Cuando alguien ha visto demasiado, o algo que su historia no puede digerir aún, entra, se sienta entre 2 monjes viejos y escucha una nota que no es melodía. Es una frecuencia sostenida que persuade al cuerpo de que la vida sigue aquí. Esa nota impide que lo visto se convierta en fantasma. Los antiguos la aprendieron de catedrales y de grutas. Todas las casas de oración supieron ser al principio máquinas de regular vibración. No para producir milagros, para evitar incendios. Las historias de locura, que también existen, se cuentan sin morbo. Un lector talentoso creyó haber encontrado la combinación que abría una parte del archivo sin pedir permiso: ayuno feroz, hiperventilación contenida, aislamiento. Accedió, sí, no pudo volver. Caminaba por la aldea diciendo verdades que lastimaban sin salvar. El abad no lo exhibe como escarmiento. Lo visita, le sirve sopa, le enseña a sostener una taza con ambas manos para recordar límites. Al cabo de meses, el hombre recupera primero el sentido del humor y después la gramática de la pertenencia. El vacío que lo había engullido se vuelve otra vez espacio útil. No hubo exorcismo, hubo paciencia. Entre los novicios circula un cuaderno hecho de cuero viejo, lo llaman libro de devoluciones. Allí, cada cual anota, después de una visión, qué acto devolvió al mundo para equilibrar el privilegio de haber visto. Unos registran haber llevado leña extra a una viuda, otros haber callado una noticia para no dañar, otros haber corregido una cuenta sin que nadie se enterara. No es contabilidad de méritos, es higiene. El campo no quiere espectadores, quiere corresponsales. Un invierno de viento espeso, la montaña decide enseñar con su lengua. Una avalancha parte de un nevero que el monasterio mira a diario. Nadie muere, el camino queda bloqueado. Durante días no entra pan ni sal. Los monjes abren los graneros, reorganizan horarios, convierten su sala de meditación en cocina común. Los novicios, famélicos de absoluto, descubren que la ración repartida con justicia tiene más mística que cualquier visión. Cuando por fin el camino vuelve a abrirse, el abad ordena una ceremonia breve. Cada practicante deposita en el suelo una piedra con su nombre y pronuncia una frase que se volverá credo de oficio: no leeré para escapar. La montaña firma con silencio. Antes de despedirnos, el maestro del cuenco vuelve a nuestro aspirante del principio. Han pasado meses. El agua ya no le devuelve la cara sino un cielo de invierno. El maestro le pide que lea. El hombre no mira el cuenco. Mira al maestro y dice que mañana bajará al valle a ayudar a un pastor a registrar la vacunación de su rebaño. Nada más. La escena podría decepcionar al ávido de prodigios. Es victoria para quienes comprendieron el verdadero uso del vacío. Si los registros akáshicos son una memoria del universo, los monjes del vacío no son saqueadores.
Son bibliotecarios que acondicionan el aire para que otros respiren. Y esa es la única santidad que la historia ha reconocido sin llamarla milagro. El humo de Londres en el siglo XIX tenía el color de las preguntas mal contestadas. En sótanos con lámparas inquietas, un puñado de hombres y mujeres mezcló ciencia y hambre de absoluto con una impaciencia que olía a carbón. En la planta baja, la modernidad contaba trenes, electricidad, mercados. En el subsuelo se jugaba con el rumor de un campo que nadie sabía medir. Lo llamaban de muchas formas: éter, campo sutil, memoria del mundo. Y a ratos lo tocaban, o eso creían, con instrumentos que crepitaban como nervios. Un físico de apellido olvidado construyó una habitación con paredes de madera densa y cobre por dentro. La llamó cámara de resonancia psíquica, con un pudor insuficiente. En su diario, encontrado más tarde con manchas de aceite, describió un procedimiento de relojería. 3 diapasones afinados, un péndulo, una silla. Invitaba a un voluntario a sentarse, sintonizaba los diapasones, apuntaba el péndulo a un espejo, encendía un metrónomo y pedía al voluntario que pensara en un recuerdo muy específico. Una puerta que chirría, un aliento de pan recién hecho, la voz de un padre diciendo «espera». En ocasiones el péndulo cambiaba de amplitud o de plano como si le hubieran tocado el hombro. El físico, que había aprendido a desconfiar de su emoción, anotaba posible acoplamiento. Nunca lo publicó. Se llevó el cuaderno a la tumba, tal vez por vergüenza de no poder demostrarlo, tal vez por decencia ante algo que rozó y no quiso violar. En París, un salón forrado de terciopelo acogió a magnetizadores, médicos, charlatanes y 2 mujeres que trabajaban duro para no ser invisibles. Habían leído a los orientales de traducción infiel, habían asistido a disecciones clínicas, sabían de hipnosis y de espectáculos. Decidieron con coraje someter lo invisible a la prueba que desbarata engaños. Repetición. Una noche propusieron un juego peligroso. Encerraron en un cajón un objeto simple, una llave, un pañuelo, un trozo de pan. Sentaron a una persona sensible y le pidieron que leyera su historia sin tocarlo. La mayor parte de las veces la mente, obediente a sus ganas, inventó. A veces, sin embargo, la lectora describió con precisión la textura de un bolsillo y la mano de un niño. Las mujeres apuntaron aquello que no dependía de teatro. El cuerpo de la lectora cambiaba de temperatura en patrones medibles cuando acertaba. No supieron cómo llamarlo. Coincidencia estadística elevada, acompañada de firma fisiológica, anotaron con letra estrecha. El salón prefirió los casos exagerados. Ellas prefirieron la nota al pie. Al otro lado del canal, una sociedad privada con nombre respetable invitó a ingenieros a construir máquinas para imprimir pensamientos. El experimento más serio usó cilindros de cera como en los fonógrafos recientes, pero en vez de voz quería capturar otra vibración. Un participante, sobrio en su diario, aseguró haber registrado la insistencia de una imagen cuando una mujer pensó durante 20 minutos en la palabra hogar. Al pasar la aguja, el cilindro devolvió ruido. El hombre, sin embargo, describió un fenómeno que no supo exactamente atribuir a ilusión o a física. Al escuchar el ruido, varios presentes lloraron sin saber por qué. La sociedad lo expulsó por crédulo, el periódico de la ciudad se burló, la mujer del experimento regresó a su casa y horneó pan. Quienes miran esta escena con suficiencia, olvidan que las herramientas del siglo eran toscas. Quienes la miran con devoción, olvidan que el hambre de maravillas fabrica ecos en cualquier cuarto. En Viena, un médico cansado del histrionismo del espectáculo acomodó a pacientes en un diván y cambió de protocolo. En vez de buscar lecturas, buscó cadenas, hiló palabras, detectó ritmos, descubrió que el cuerpo archiva tanto como la mente. No habló de registros akáshicos, habló de memoria y de síntomas. Lo que halló cruzaba el mismo bosque por otro sendero. La historia insiste hasta que se la cuenta con precisión suficiente como para dejar de lastimar. Un alivio después de una buena sesión se parecía en textura al aire que se respira después de una lectura limpia. Menos presión, más hábito. La fiebre de máquinas para la mente tuvo su episodio de feria y su capítulo de laboratorio. En Manchester, un ingeniero probó colgar de un brazo de balanza, dentro de una campana de vidrio, una pluma de vidrio con una gota de agua en la punta. Aisló luces, ruidos, corrientes de aire. Sentó a personas al otro lado de la pared y les pidió que recordaran a una persona querida. De vez en cuando, la gota temblaba en un patrón que el ingeniero, honesto, no supo distinguir de otros temblores inevitables.
Su informe, enorme, concluía con una frase que lo honra. No puedo decir que haya encontrado nada, puedo decir que aprendí a medir mejor. Ese aprendizaje, pequeño y fértil, dejó huella en años posteriores. La obsesión por los controles que luego protegería a todos de nuestras ganas. No faltaron los extravíos. Hubo quien prometió fabricar lectores del futuro con dietas y palizas de voluntad. Hubo quien vendió espejos hipnóticos que devolvían a los compradores su propia ansiedad convertida en apariciones. Hubo suicidios discretos. Hubo cartas de despedida que hablaban de un zumbido que no se apaga. Los periódicos hicieron suyo el escarnio. La historia siguió bajo tierra, como toda corriente que el río no puede mostrar sin desbordarse. En esa oscuridad humilde, personas sin club ni condecoraciones mantuvieron viva la parte sana de la búsqueda. Fisioterapeutas que aprendieron a escuchar un cuerpo como si fuera un archivo veraz. Maestros que ordenaron aulas con protocolos que parecían liturgias. Impresores que se negaron a publicar panfletos que excitaban a costa de la confianza pública. Programadores que, recién inventada la computadora, insistieron en que toda máquina que de verdad memora debe permitir correcciones auditable por otros. Los años de entreguerras añadieron supersticiones y coraje. Servicios secretos jugaron con la posibilidad de leer posiciones enemigas en el campo. El resultado, si se lee con sobriedad, es una lección ética envuelta en fracaso metodológico. Cuanto más se intentó usar lo invisible para dominar, más se enturbiaron las señales. Operadores que decían ver mapas acabaron viendo las cocinas de su infancia. Analistas que exigían coordenadas recibieron olores de tierra mojada. El archivo no fue dócil a la estrategia. Defendió su naturaleza devolviendo a cada cual a su propio corazón. La frase tomada del informe de un equipo que disolvieron por inútil merece otra vida. El método que anula la ternura anula también los datos. En laboratorios más honestos nacieron las primeras máquinas que escuchaban al cuerpo mientras la mente se recordaba. Ritmos cardíacos, sudoraciones finas, cambios en la conductancia de la piel. No hubo voces de más allá, hubo curvas. Con el tiempo, esas curvas se integraron a terapias que hoy damos por obvias. Aprender a devolverle al nervio una frecuencia que no ahogue, devolverle a la respiración la autoridad que la mente le robó con rumiaciones. Si el Akasha es, entre otras cosas, una memoria que relaciona, estos experimentos devolvieron al ciudadano el mando de un archivo que siempre tuvo a mano. Su sistema nervioso. En un sótano de Boston, a mitad del siglo XX, una mujer organizó un círculo de lectura que no tenía velas ni incienso. Eran enfermeras que salían de turno, bibliotecarias con ojeras, un profesor de álgebra. Llevaban cuadernos cuadriculados. Durante meses registraron coincidencias que no entraban en la estadística vulgar, sueños que adelantaban llamadas, intuiciones que evitaban accidentes menores, decisiones que, tomadas en calma, parecían sintonizar un clima común. La coordinadora insistía en dos leyes que aprendió de una abuela en Sicilia: no invocaré si puedo atender, y si leo, devuelvo. Bajo esas consignas, el archivo dejó de ser fantasma y se volvió tejido social. Menos accidentes por impulsos, más paciencia en colas, más cartas enviadas a tiempo. Ya entrado el XXI, los experimentos cambiaron de traje. La palabra Akasha reapareció donde menos se la esperaba. En preprints que hablaban de campos correlacionales, en conferencias sobre conciencia que pedían un diccionario común para no perderse en traducciones. Un equipo serio, en una universidad sin misticismo, mostró que la actividad de un cerebro humano que recuerda con detalle se parece, en patrón, a la de otro que escucha el relato con atención plena. Llamaron a eso acoplamiento narrativo. Nada de ángeles ni de latas hipnóticas. Y sin embargo el fenómeno rima con lo que los viejos sabían. Cuando dos mentes se afinan, comparten un archivo transitorio donde el mundo cambia de lugar sin violencia. El capítulo no miente. Occidente intentó medir lo que amaba y a veces se pasó de rosca. Pero en el esfuerzo dejó invenciones que protegen a todos. El escepticismo metodológico que evita guerras de credulidad, la insistencia en publicar negativos, la humildad de la estadística que nos salva del autoengaño, y algo que no cabe en gráficos, una ética de la devolución que, cuando se inserta en la técnica, la vuelve humana. Un científico de un instituto europeo, preguntado en cámara si cree en los registros, sonríe cansado y contesta que dudo de lo que no puedo probar, pero actúo como si existieran cuando elijo no dar por cierto lo que me conviene.
porque en esa mínima renuncia, no usar una ventaja, no empujar un número, no publicar un rumor, el archivo de lo humano se sostiene. La escena final vuelve a un taller muy distinto de París o Londres, una clase nocturna en una escuela pública. La maestra, que ha leído más informes que mantras, cierra la puerta y pide a los alumnos que guarden el móvil. En la pizarra escribe 3 renglones: ¿qué observé? ¿Qué inferí? ¿Qué haré? Les cuenta con calma que ese es su experimento favorito, heredado de un químico triste y de una monja que sabía remendar. Los chicos escriben, el aula se aquieta, hay campo. No brilla, no tiembla, no habla, sostiene. Y es en ese sostén, mérito compartido de monjes, ingenieros, maestras y oficinistas, donde los secretos oscuros de la caja se hacen, por fin, luz utilizable. Lo que importa no es ver más, es cuidar mejor lo que ya vemos. Nieve como sal sobre un cielo sin bordes. La cámara asciende por la garganta de un valle tibetano hasta una cornisa donde el viento habla primero y la historia después. Un monasterio apache con banderines desteñidos sostiene la ladera como una coma que impide que la frase del mundo termine en precipicio. Adentro, velas cortas, cuencos con manteca, una sala de archivo excavada en la roca y, sobre una mesa, un pergamino que no brilla. Quien intente leer el libro para dominar el futuro, borrará su pasado. El abad no lo pronuncia como amenaza, lo recita como se recita una ley de la física. Corte a 1940. El mundo es un tablero sonámbulo. En la noche de un aeródromo desangelado, un grupo de hombres con abrigos que nadie recuerda por su elegancia aborda un avión con un mapa dibujado a mano. Llevan brújulas, cámaras, altímetros, palabras prestadas de la antropología y del saqueo. En un puerto mediterráneo, otra cuadrilla, esta vez del bando que ganará, marca con tinta indeleble una caja. Documentos, mística comparada. Nadie sabe exactamente qué buscan. Todos creen saberlo. Una ventaja. La guerra sospecha que en alguna parte el mundo guarda instrucciones. Si existen, piensa, deben ser explotables. El monasterio los recibe con té y protocolo. No es ingenuidad, es entrenamiento. El intérprete traduce la pregunta con un respeto que le duele. ¿Cómo acceder al registro que recuerda el mañana? El abad observa sus manos, no sus insignias. Pide guantes fuera. Conduce a los visitantes por un corredor de piedra hasta una sala pequeña. En el centro, un cuenco con agua de deshielo. En el perímetro, piedras con nombres escritos por aldeanos que no saben leer, pero saben recordar. El mayor de los visitantes quiere sonar razonable y suena a hambre. No pueden pedirnos que no preguntemos, el abad asiente. No les pedimos eso, dice. Les pedimos que entiendan el precio de ciertas respuestas. Entonces pronuncia la frase del pergamino sin pergamino. El archivo devuelve la intención que lo toca. Hay otra guerra, simultánea y sin clarines. En una casona inglesa con jardines bien corregidos, una mujer flaca con lápiz y termo de té traduce telegramas en frío. Sabe de lógica y de ruido. Su jefe, que la subestima por deporte, le pide un favor extraño. Pruebe si sus prácticas de concentración pueden ayudar a encontrar un barco que no aparece. Ella no es mística. Es una utilitarista con buenos modales. Pide nombres, corrige fechas, rehúsa la palabra destino. Cierra los ojos sin ceremonia. Deja que su teatro mental coloque fichas en un mapa. Abre los ojos y en lugar de dictar coordenadas escribe en una esquina. Mañana, no hoy. Marea alta, no baja. Revisar lo obvio. El mensaje se pierde entre 200 cables. Al día siguiente, un marinero encuentra el barco a 7 millas de donde todos juraban. La mujer no se atribuye mérito. Se anota un método, no imponer imágenes, ofrecer correcciones discretas. Nada de oráculos, sí de estadística con humildad. Entre el monasterio y la casona se traza una frontera ética. El registro no es palanca de mando, a lo sumo, freno antipánico. Vuelve el viento al valle. Los agentes vuelven a la cueva prohijada por leyendas. Afuera, aldeanos con manos ásperas repiten a baja voz que la montaña guarda su propio oído. Dentro, un geólogo toma notas sinceras de estratos y fracturas. Otro toma notas de sombras. Instalan cámaras, trazan un círculo en el suelo, respiran como si la respiración pudiera disciplinar al destino. Durante 3 noches hacen lo que creen saber, forzar. En la cuarta, algo ocurre. No es trueno, es ausencia. Uno de los hombres sale sin recordar su segundo nombre. No es amnesia total, sería sencillo. Es un agujero de bordes pulidos. En el cuaderno de campo, la letra cambia de ritmo. Un compañero anota con torpeza, no encuentra la palabra para hija. No es castigo sobrenatural, es simetría.
Quien pretende amputar futuro de golpe pierde suturas del pasado. Mientras tanto, otra escena, más sobria, transcurre bajo el hiel y el carbón. Una oficina de telégrafos en una capital invadida registra con lápiz duro nombres que no deben perderse. Mujeres dobladas sobre papel escriben listas, cruzan calles escondiendo datos en el dobladillo, vuelven a casa con las rodillas heladas y la espalda en fuego. No hablan de Akasha. Sin saberlo, sostienen la memoria de un pueblo. Su archivo, real, físico, arriesgado, será más eficaz que cualquier lectura para salvar a quienes aman. El documental, que no es neutral pero sí honesto, propone aquí su tesis con una imagen. Una mano que escribe sin arrogancia es una muralla contra los ladrones del registro. El rumor del monasterio crece como risa contenida. Las leyendas lo deformarán y lo venderán en las ferias del espectáculo. Lo que de verdad ocurrió fue menos dramático y más decisivo. El abad entregó un protocolo. No era una llave, era un cerrojo. Enumeraba posturas que cierran el archivo sin violencia cuando lo buscan por dominio. Coerción, deseo de gloria, curiosidad sin devolución, lectura de vidas ajenas sin consentimiento, uso de visión para saltar consecuencias. Quien entra con alguno de esos cuchillos encuentra paredes lisas. Quien insiste pierde adjetivos. Es la protección más elegante del mundo. No requiere policías, requiere coherencia. Los informes militares, por su parte, se llenan de anécdotas inconclusas. Un capitán jura que un grupo de sensibles predijo un bombardeo y salvó una fábrica. Otro adjunta pruebas de que en 4 ocasiones las predicciones compraron el miedo equivocado. Al margen, un analista que no cree en nada y en todo escribe una nota inesperada. La única constante que mejora resultados es el estado nervioso del equipo. Recomendación final: menos trance, más descanso, menos visión extraordinaria, más procedimientos ordinarios que protejan la percepción. El registro, si existe, si responde, parece preferir los cuerpos que duermen bien. En el flanco oscuro de la historia, una escuela intenta fabricar lectores del destino. Entrenamiento severo, dietas delirantes, hipnosis mal medicada, consignas patrióticas. De una cohorte de 50, regresan 7. No recuerdan fechas, recuerdan consignas. Son útiles para carteles y para anécdotas de sobremesa, inútiles para la vida. Años después, en un mercado, una de esas mujeres, que repite como reloj la frase todo está escrito, se detiene ante un puesto de frutas y llora. La vendedora le pregunta por qué. No sé pelar una naranja, responde. Ahí, en esa ranura dolorosa, se entiende la pérdida real. El registro prohibido no castiga con rayos, castiga robando habilidades sencillas. El monasterio envía mensajeros con una hoja de instrucciones mínima que nadie encuadernará. Dice: si ves, devuelve. Si no ves, cuida. Si dudas, pregunta con limpieza. Si duele, no publiques. Si te piden leer a otro, pide permiso. Si el mundo está ardiendo, apaga fuego con baldes, no con metáforas. Parece un chiste de pared. Salva la agricultura de la conciencia. En una ciudad al pie de la montaña, un maestro de escuela toma esas líneas y las traduce en aula. Enseña a sus alumnos a escribir diarios de campo, a distinguir observación de opinión, a registrar y a devolver. Al graduarse, ninguno habla de archivos cósmicos. La aldea tiene menos peleas de mercado. La posguerra recubre todo con sellos rojos. Cajas con documentos se apilan en sótanos y reciben etiquetas ambiguas. No probado, sensitivo, peligro para la moral, propaganda enemiga. Algunas contienen basura, otras oro ciego. Diarios de mujeres de campo que supieron cuándo cosechar por una memoria que se les posaba en la espalda. Cuadernos de enfermeras que aprendieron a oír el pulso como si fuera una frase. Agendas de ingenieros que detectaron, en su propia ansiedad, la variable que arruinaba máquinas. Esos archivos son los verdaderamente prohibidos. No porque dañen, sino porque reclaman que cambiemos hábitos. Nadie prohíbe la pirotecnia, se censura la disciplina. El capítulo baja el volumen antes del último plano. En un cuarto de madera sin héroes, un archivero joven abre una caja olvidada. Encuentra un fajo de cartas. Las lee, no por morbo, por orden. Descubre que son devoluciones. Gente desconocida que después de ver algo, sembró árboles, devolvió dinero, pidió perdón, guardó silencio, cambió de asiento en el bus para que un miedo antiguo no repitiera su coreografía. El archivero no piensa misticismo, piensa madurez. Guarda las cartas en un sobre nuevo y las cataloga bajo una etiqueta que honra a los monjes y desarma a los militares. Evidencias de cuidado. Cierra la caja, apaga la luz, sale al frío. La nieve sigue cayendo, pero ahora suena menos a prohibición y más a pacto.
Hay cosas que no se leen para dominar, se viven para que la lectura tenga sentido. El laboratorio parece un templo sin teología. Un imán superconductor duerme bajo baños de helio líquido. Cables sueltos como lianas descienden a un mar de silencio técnico. En un rincón, un pizarrón con símbolos que podrían ser conjuros si no fueran ecuaciones. En otro, una mesa con metrónomos y el esqueleto de una radio vieja. La voz del narrador hace un gesto de cortesía que también es advertencia. Cuando la física habla, conviene escuchar con precisión. Cuando la mística escucha, conviene no apropiarse de lo que no le pertenece. Y sin embargo, aquí, entre temperaturas cercanas al cero y preguntas cercanas al alma, se dibuja un puente con tablones bien atornillados. Una investigadora ajusta sensores de magnetoencefalografía y pide a un voluntario que recuerde con todo el cuerpo a su abuela diciéndole «come despacio». En otra habitación, otro cerebro escucha la historia de esa abuela. Los monitores trazan líneas que empiezan a rimar. Los dos cerebros, distintos, distantes, logran sincronizar ritmos en bandas que los técnicos llaman por letras griegas. Nada de telepatía, sí de acoplamiento narrativo medible. El equipo publica con prudencia y concluye sin fuegos artificiales. La atención compartida crea condiciones físicas para que la información viaje con menos pérdida. El Akasha, si existe, no necesita violar la física para respirarnos. Le basta con nuestra capacidad de oír igual. En un centro de datos, a kilómetros, servidores apilados suenan como lluvia de insectos. Un ingeniero muestra el mapa de redundancias. Cada archivo, replicado en 3 sitios. Cada réplica con verificación de integridad. Cada verificación con registro de auditoría. No ha leído tratados sagrados, ha aprendido de desastres. Sin metáforas, reproduce en hierro una intuición antigua. Memoria no es acumular, es conservar con criterio y permitir corrección. El campo digital tiene su propio karma. Cambios sin registro arruinan confianzas. Escrituras sin consenso rompen tejidos. El ingeniero, sin ánimos de poeta, explica que su trabajo es evitar que un bit arrogante destruya una historia. Los viejos habrían llamado a eso custodiar el éter, nosotros llamamos DevOps. Vuelta al laboratorio. Un físico cierra los ojos frente a su pantalla y se ríe solo. Dice en voz baja, ruido, mi viejo enemigo. La cámara se acerca al mar de puntos que baila. Detrás del ruido vive el fenómeno. En el ruido también vive el autoengaño. La ciencia moderna perfeccionó el arte de sospechar de sus propias ganas. Aquí hay una lección que el documental subraya con un lápiz fino. Si el Akasha es memoria de todo, la humildad estadística es su primera devoción. Antes de declarar patrones que recuerdan el pasado del cosmos, conviene replicar, compartir datos, probar hipótesis alternativas, quemar sesgos como se quema grasa en una sartén. La belleza de la física es esta ética. No cree por fe, cree por fatiga bien dirigida. Otra sala, otra tribu. Neurólogos instalan electrodos en la cabeza de meditadores que han domado el pulso de su atención. Les piden sostener un objeto interior, una frase, una imagen, un vacío, durante minutos. Las trazas revelan coherencias extrañas. Regiones que rara vez bailan juntas se toman de la mano. Nadie en el equipo habla de campo universal. Hablan de plasticidad dirigida. La analogía bien usada no miente. Como en química, donde la temperatura correcta favorece una reacción, en la mente, una temperatura suave favorece una lectura que no quema. Lo sutil encuentra menos fricción cuando el sistema nervioso no está en modo incendio. En paralelo, otra comunidad trabaja en una ciencia del alma con herramientas inesperadas. Diseñadores de sistemas, bibliotecarias, juristas, activistas de datos. Debaten preguntas que importan más que muchos experimentos espectaculares. ¿Qué significa consentimiento cuando hablamos de memoria compartida? ¿Cómo se protege el derecho a olvidar sin destruir el derecho de otros a recordar? ¿Qué ritual público reemplaza al viejo perdón en sociedades que documentan todo? Una archivera propone protocolos de cierre. Si una comunidad decide no reabrir una herida para espectáculo, deja constancia, nombrando, homenajeando y poniendo límites a la reexhibición. Una jurista sugiere una herramienta legal para impedir el doxing espiritual. Leer vidas ajenas, aunque se pueda, sin permiso, debería considerarse violencia. Aquí la ciencia no se opone a la mística, la vuelve responsable. A veces la física ofrece metáforas que valen más que panfletos. El entrelazamiento cuántico mal usado sirve para vender humo. Bien explicado, enseña un respeto. Sistemas que han interactuado comparten información de forma que no cabe en el sentido común.
No hace falta forzarlo para creer que todo está unido en cartel luminoso. Basta con deducir una ética sobria. Si nuestras historias han interactuado, hay correlaciones que ignoramos y por eso conviene proceder con delicadeza. De coherencia, esa palabra fea que describe cómo lo frágil pierde su canción al ser observado sin cuidado, podría ser lema de nuestra vida pública. Ciertas realidades se estropean si se exponen sin protocolos. La ciencia del alma que propone el film no es mística barata, es técnica de hospitalidad para fenómenos sensibles. En un sótano universitario, un equipo mixto de filósofos y computólogos intenta modelar memorias de memorias. Construyen grafos donde un recuerdo no es un punto, es una red de relaciones que se robustece o se debilita con uso y contexto. Cuando sobreentrenan el modelo, hace trampa, alucina patrones. Cuando lo regulan con datos diversos y lo obligan a explicar su decisión, mejora su carácter. El paralelismo con la práctica interior es impecable. Una mente que solo se alimenta de confirmaciones ve su propia fantasía. Una mente que escucha contraejemplos aprende a leer. Llámese metaaprendizaje o humildad, la mecánica coincide. Y en otra geografía, una sala de control de una misión espacial. Una ingeniera revisa la telemetría. Un técnico ajusta la orientación de una antena que escucha radiación antigua. Lo que reciben no son voces, son ruidos con estructura. La ciencia no concluye, el universo recuerda, concluye hay correlaciones que cuentan su historia. Entre ambas frases hay un abismo, y sin embargo, una rima. Aquella archiva con metáforas, esta con datos. El documental encaja las dos en una oración que no ofende a ninguna. Tal vez la materia es buena guardando cuentas y la conciencia es buena leyéndolas cuando no se apura. Del lado terrestre, la Internet, ese exocórtex que fingimos detestar mientras le entregamos la biografía, obliga a diseñar una ética akáshica urgente. Un programador con sentido común propone un Git del alma, versión de intenciones con mensajes de compromiso y posibilidad de revertir. La idea suena a broma y es una pedagogía. Aprende a declarar por qué haces lo que haces, acepta revisión, deja rastro, recupera si te equivocas. Si alguna vez soñamos con un registro perfecto, la práctica nos ha enseñado que el único registro decente es el que admite corrección y olvido reparador. En un hospital, una musicoterapeuta prueba intervalos con pacientes en cuidados intensivos. Sin misticismo, observa que ciertos patrones reducen el pánico mejor que un discurso. Escribe protocolos y se niega a firmar la frase curamos con sonido. Prefiere otra. Acompañamos a recuperar ritmos. En ese pudor se esconde una ciencia del alma que no necesita laboratorio, la de sincronizar sin invadir. Un lector de registros, si existiera oficio regulado, debería aprender de ella más que de 1000 manuales. Hay un peligro, inevitable como sombra, que la metáfora devore al dato y que el dato humille a la metáfora. La película evita a ambos extremos con una escena que parece banal y contiene un método. Un profesor de física invita a un monje urbano a su seminario. Exponen sin cruzarse sus lenguajes. El uno habla de modelos efectivos y límites de predicción. El otro, de hábitos de atención y límites del yo. El auditorio espera pelea. Recibe traducción. Coinciden en dos palabras, ruido y cuidado. El resto es estilo. A la salida, un estudiante anota en su cuaderno, con la letra apretada de quienes quieren llevarse algo útil. No hace falta que el universo piense para que yo piense mejor mi universo. El capítulo remata con una mesa de cocina, como debe hacerlo toda teoría que se respete. Una madre, una hija, un cuaderno. La hija cuenta un sueño, la madre escucha con la mitad de su oído puesta en la tetera. Anotan, comparan, distinguen qué es deseo, qué es ansiedad, qué podría ser aviso. Deciden dos acciones sencillas. Llamar a una amiga y salir 5 minutos antes mañana. No escriben akasha en ninguna parte. Practican, sin aspavientos, una ciencia doméstica del campo. Convertir lo que vibra en decisiones que cuidan. La tetera silba. El cuaderno se cierra, la casa vuelve a su ruido amable. Si hay un alma cuántica, no está en los titulares. Está en la compostura con que tratamos lo que no controlamos. Y si los registros guardan algo nuestro, quizás sea este pulso discreto que hace del misterio un vecino y no un rehén. Amanecer de neón sobre una ciudad que no duerme. Los semáforos bostezan, las pantallas cambian de piel, los buses dejan líneas de luz en el aire húmedo. El documental entra por la puerta menos mística de todas. Un cowork de barrio en el 6º piso de un edificio anodino. En la mesa grande hay portátiles abiertos, auriculares, termos, cuadernos cuadriculados.
Nadie viste túnicas, visten sudaderas y cansancio. Son programadores, archiveras, periodistas de datos, terapeutas, bibliotecarios, 2 músicas y una maestra de primaria. Se llaman, entre ellos, lectores, con una sonrisa tímida que no reclama linaje. No leen el destino, leen con cuidado lo que el mundo ya está escribiendo a toda velocidad. Saben que si existe un campo que memoriza, Internet es su sombra imperfecta, y que la ética para tratar con ese eco es la misma que pedían los viejos: consentimiento, reciprocidad y la valentía de devolver más de lo que se toma. En la pared han pegado un cartel de papel craft con una frase que es más método que eslogan: no invocaré si puedo atender. Empiezan por ahí. Antes de preguntar ¿qué me dice el universo?, preguntan ¿qué necesita la vecina del piso 2? El primer proyecto del día no es un ritual. Es una base de datos de emergencias del barrio, medicamentos compartidos, timbres seguros, techos que gotean, manos que pueden. Una archivera diseña campos con el mismo cariño con que su abuela planchaba manteles: nombre, permiso, alcance, caducidad. Un programador joven que llega con hambre de grandeza se impacienta. Vino a hacer cosas y lo han puesto a escribir mensajes de confirmación claros para personas mayores. En el segundo café, entiende. Si las grandes memorias del mundo se vuelven peligrosas cuando no respetan los contornos de la vida, el oficio del lector nuevo consiste en cocinar contornos. La cámara cambia de barrio. En una redacción con ventanas que dan a una avenida fatigada, una editora lee una cronología sobre un caso que incendió redes. Los verbos cambian de sitio, los adjetivos pierden músculo, las fechas se amarran a fuentes verificables. No hay música triunfal. Hay disciplina que baja la fiebre del rumor. En la pantalla, junto al texto, parpadea un panel con la palabra correcciones. La editora insiste en publicarlas en grande, con firmas. Dice, sin decirlo, que el único modo de vivir en un mundo que recuerda todo es aprender a corregir en público sin convertir la corrección en espectáculo. Ese gesto, casi aburrido, es un acto de lectura del campo, desactivar con compostura el registro prohibido que tantos quieren usar para humillar. Un piso más abajo, una psicóloga conduce un grupo de duelo. No habla de vidas pasadas ni promete oráculos. Enseña a escribir. Pide a las personas que registren, cada noche, 3 escenas del día donde respiraron mejor, peor y distinto. Con ese material a la semana aparecen patrones que no caben en un post. Horas del día que piden silencio, calles que piden compañía, frases que agravan bajo ciertas luces. Es en pequeño lo que los monjes del vacío sabían. El campo se deja leer cuando el sistema nervioso deja de incendiarse. Uno de los asistentes, que llegó esperando milagros, descubre con alivio que su premonición de catástrofe era la costumbre de pasar hambre a las 6. Cambia la merienda, cambia el augurio. La psicóloga sonríe, ha recuperado para lo sutil un cuerpo que ya no estaba disponible. Noche cerrada en otro mapa, un estudio de podcast donde 2 voces conversan con el cuidado de quien arregla porcelana. La invitada es una lingüista que investiga la manera en que las historias se pegan a la piel. El anfitrión, un periodista que aprendió a hacer preguntas sin convertirlas en cuchillos. Hablan de acoplamiento narrativo sin tecnicismos. Cuando escuchamos con atención, nuestros cerebros riman. A ese puente le piden responsabilidades. Si tienes un micrófono, no fabriques trance para vender anuncios. Fabrica claridad para devolver poder. La lingüista cuenta que en su barrio, el simple ejercicio de leer en voz alta actas municipales con pausas limpias redujo peleas. Las palabras, masticadas con paciencia, dejan de ser granadas. El episodio termina con un gesto hermoso. Dedican los últimos 3 minutos a un silencio compartido. Miles de oyentes, sin saberlo, practican a la vez un modo de entrar en el archivo sin violarlo. Aparece un lugar que casi nadie filma. Un servidor comunitario en la trastienda de una biblioteca de pueblo. Entre routers y polvo, una mujer mayor etiqueta cajas con fotos antiguas, bodas sin flashes, inundaciones en sepia, uniformes de domingo. No las sube a la nube como quien suelta palomas. Negocia con las familias que se publica, que se preserva, que se comparte solo en fiestas patronales. A falta de leyes que sepan tratar memorias sensibles, inventa rituales laicos. Una mesa con pan, un formulario con opciones claras, una tarde de cuentos donde la publicación es un acto y no un saqueo. Lo que hace no es romántico, es ingeniería social. Impide que el archivo local se convierta en cebo para quienes aman el doxing espiritual. Exponer vidas sin permiso en nombre de la verdad.
Aquí, la verdad se honra con pan y con sentimiento. Volvemos al cowork del principio porque el día no terminó. Ahora el programador impaciente habla de su idea con menos brillo y más precisión. Un control de versiones para intenciones. Nada de subir almas a repositorios. Sí de entrenar el músculo de declarar públicamente por qué hacemos lo que hacemos y aceptar revisiones. Escribe un prototipo que no necesita blockchain ni oráculos. Un formulario simple que acompaña decisiones comunes con 3 campos: motivo, alternativa descartada, coste aceptado, y un botón para invitar a otra persona a comentar sin humillación. Lo prueban en el grupo. Una maestra lo usa para explicar a los padres por qué cambió la hora de las tareas. Un músico para elegir repertorio con su banda. Una trabajadora social para anotar por qué hoy dijo que no a una visita. Este JIT del alma no acumula karma ni regala absoluciones. Genera conversación responsable. El campo, si escucha, se deja habitar por esa claridad. Cruce con una escena dura, la fábrica de rumor. Un influencer, cámara encendida, promete abrirte la caja en 3 pasos. Vende certezas, fabrica ansiedad, cosecha obediencias. Sus vídeos son música pegajosa encima de datos sin hueso. El documental no lo ridiculiza, lo observa. A su alrededor, un equipo trabaja con guiones que maximizan clics. Nada que dure más de 1 minuto, nada que pida implicación, todo lo que excite, poco de lo que cambie. Entra una estadística. La audiencia sale con el pulso acelerado y la sensación de estar informada. Sale también, aunque no lo sabe, con menos posibilidades de leer el campo verdadero de su vida. El de su cocina, su calle, su respiración. La contracara llega a los pocos segundos. El mismo algoritmo oferta a otro grupo un taller de silencio y compostura. La paradoja del siglo no es el mal, es la mezcla. Los lectores del nuevo siglo saben navegarla con una brújula que no se vende. Si no te vuelve mejor vecino, es ruido. De pronto, una imagen que podría parecer menor y no lo es. Un vestíbulo de hospital con la luz cansada de las 5 de la tarde. Un conserje ve a un anciano que duda ante la máquina de turnos. Deja el carrito, acompaña, explica. No cuenta como intervención cósmica, cuenta como lectura fina del campo humano. Ahí había una frase escrita esperando ser pronunciada con paciencia. Si el Akasha, como sospechan los viejos, no es un show sino una memoria viva, actos así son anotaciones que mejoran la legibilidad del mundo. Nadie los premia, nadie los viraliza, y sin embargo sostienen la civilización. Una nota legal cierra la jornada con la seriedad que corresponde. En una oficina sin glamour, una jurista trabaja con un equipo de barrios vulnerables para redactar un consentimiento lento. Explica que el ritmo es derecho. Ninguna comunidad debe ser obligada a exponer sus memorias al paso de la velocidad global. Diseña cláusulas que obligan a cualquier proyecto a volver y devolver resultados, a no desaparecer con datos como si el saqueo fuera progreso. Esa jurisprudencia mínima, pegada con cinta en la pared, es el equivalente moderno de los cerrojos tibetanos. Cuando alguien quiere leer para dominar, se encuentra con procedimientos que lo frenan. El lector honesto agradece. El ladrón se aburre. Cuando cae la noche, el cowork huele a café frío y a logro discreto. Nadie vio líneas de fuego cruzando el cielo. Vieron formularios llenos con dignidad, discusiones que no se pudrieron, respiraciones que encontraron su compás. En una esquina, la archivera anota en su libreta una frase que quizás sea la más precisa de toda la película. Quien lee bien, escribe menos. Quien escribe bien, lastima menos. Apaga la luz. La ciudad sigue, con su ruido amable, su sinfonía de datos. Si hay lectores del nuevo siglo, su marca no será la espectacularidad. Será la continuidad de cuidados en un mundo que por fin admite que lo sagrado también se expresa en procedimientos. Oscuridad sin amenaza. El plano abre sobre un mar quieto que no pide música. Una barca corta la lámina del agua con un rumor que parece lápiz sobre papel. Podría ser cualquier costa, cualquier madrugada, cualquier siglo. La voz, que nos acompañó por templos, laboratorios y cocinas, habla más bajo que nunca. Si hay un secreto que los registros guardan con obstinación, no es como ver más, es como vivir de modo que lo visto no destruya lo que toca. No es un enigma intelectual, es un gesto moral. El documental vuelve a sitios que ya conocimos y los mira de otra manera. La casa de la vida de los escribas no es museo, es una mesa donde alguien decide no redondear una cifra que favorece a su amigo. El monasterio de la cornisa no es postal, es un porche donde un novicio aprende a pelar patatas con el mismo cuidado con que antes perseguía visiones.
La biblioteca que nunca fue de piedra no es ruina. Es el hábito de corregir en público sin teatro. La casona inglesa, la redacción, el cowork del barrio, el servidor en la biblioteca de pueblo. La película desea, con una terquedad dulce, que entendamos que el último secreto de la casa no está detrás de una puerta. Está detrás de una decisión que cabe en la palma de la mano. Una mañana cualquiera, un padre prepara el desayuno y por primera vez en semanas apaga la radio mientras sus hijos comen. No quiere que la tormenta global inunde esa mesa pequeña. No niega el mundo, calibra. Lo hace por instinto y por respeto. Sin saberlo, escribe en el campo común una línea de silencio útil. A mediodía, una médica explica a su equipo por qué hoy no va a operar cansada, aunque el hospital arda. No se cree heroína ni mártir, se sabe responsable. Ese acto, que frustrará titulares, evitará errores que ningún algoritmo sabría perdonar. Al atardecer, una mujer redacta un correo difícil y lo guarda en borradores para releerlo mañana con otro pulso. No confía en su brillantez, confía en el ritmo. Si el akasha es memoria, esos gestos la afinan. En el corazón del capítulo se coloca un espejo sin metáforas. Cada persona es una página viva. No la página donde todo está predeterminado, sino aquella donde la caligrafía se aprende. El trazo se vuelve más limpio cuando el hombro se relaja, cuando la respiración encuentra su compás, cuando el orgullo suelta la pluma un segundo para preguntarse si de verdad hace falta esa línea. Quien ha leído algo, en sueños, en silencio, en laboratorios, en libros, en el cuerpo, tiene la obligación hermosa de escribir mejor su día. La espiritualidad, si merece ese nombre, no se mide por el tamaño de lo que uno ve, sino por la precisión de lo que uno entrega. Una tarde gris, en una mesa de mediación comunitaria, dos vecinos que se odian hace años se sientan frente a una tercera silla vacía. La mediadora les pide que hablen con esa silla como si fuera el barrio. El truco, viejo como el teatro, contiene una verdad. El campo al que pertenecemos escucha lo que decimos y devuelve geometrías. Al pronunciar quiero ganar, la silla se enfría. Al pronunciar quiero que esto no rompa más cosas, la silla se ablanda. No hay magia, hay semántica. Salen sin ser amigos. Salen con una frase acordada que no humilla. Esa frase es cuerda para cruzar un invierno. En otra casa menos dramática, un adolescente abre su primer cuaderno íntimo. No dibuja corazones ni candados, dibuja un calendario. Marca con un punto los días en que logró no devolver odio por odio. A la semana, ve un patrón que es tan banal como hermoso. Lo que llama destino empeora cuando duerme poco, mejora cuando canta. El último secreto no es una revelación sobre el cosmos, es una pedagogía para habitarlo con honor. La joven no invocará bibliotecas invisibles, preparará su habitación para oír sus propias preguntas con menos ruido. La película permite, por un instante, un lujo que evitó hasta ahora: decir en voz alta una oración que no pide permiso a ninguna religión. Que lo que recuerdo no me endurezca, que lo que olvido no me haga injusto, que lo que intuyo no me vuelva soberbio, que lo que veo se convierta en pan. Es un compás más que un rezo. Quien no reza puede usarlo igual. A su alrededor, el mundo sigue con su tráfago preciso. Trenes, mercados, colmenas de oficinas, aulas, talleres, huertos. La gracia es advertir que la ética mínima, esa que el archivo premia con legibilidad, cabe en cualquier oficio. En la penúltima escena, un científico y un monje revisan juntos un gráfico de respiración. Ninguno intenta convertir al otro. Se ríen al descubrir que su lenguaje favorito comparte una raíz. Ambos hablan de cuidado del ruido. El monje le regala al científico una campanilla para marcar pausas. El científico le regala al monje un temporizador barato para acotar silencios. Se despiden como vecinos que se prestan sal. En el pasillo, una estudiante escucha la risa y anota en su libreta, no una teoría, sino un gesto. Cuando dos prácticas comparten pudor, el campo respira. La última secuencia es un regreso sin nostalgia. La barca del comienzo se acerca a una playa. Un niño juega a escribir su nombre con un palo y deja que la ola lo borre. Escribe otra vez, no por obstinación, por gusto. Su madre lo llama. Él guarda el palo como quien guarda un instrumento. A metros un pescador arregla una red. No maldice los nudos, los nombra. Cuando la red queda lista, el hombre la repasa con la mano abierta, como si bendijera el tejido. No sabe de hermetismos ni de teorías cuánticas. Sabe que si la red tiene memoria de cuidado, traerá menos basura y más pez. De eso trató todo, de la memoria que el mundo nos devuelve según el trato que le damos. La cámara no cierra con una promesa,
cierra con una invitación humilde. Si alguna vez te dijeron que el Akasha era un espectáculo para pocos, lee el último secreto como quien descorcha una verdad antigua. No es quien ve más, es quien cuida mejor. El archivo de lo que somos no pide devoción. Pide manos que escriban con limpieza, ojos que duden a tiempo, lenguas que no fabriquen heridas, cuerpos que recuerden el compás. Ahí, en esa coreografía doméstica, el universo, si lleva cuentas, sonreirá con una exactitud que no necesita aplausos. Y tú, página viva, seguirás escribiendo, no para que te lean los dioses, sino para que el día de mañana sea legible para los que amas.